Buenas noches. Bueno, a ver, video que tengo prometido hace rato y que cuesta terminar de cerrar un montón de cuestiones. Quienes me conocen saben que mi cabeza necesita incorporar cosas que están dando vuelta, que todos vemos y concatenarlas de una manera que pueda transmitirla, ¿no? Entonces hoy es un video básicamente donde vamos a hablar de libertad, pero para entender lo que es la libertad, primero hay que entender el tamaño de la celda. Y cuando todos creen que estamos discutiendo sobre un presente que nos muestra conflicto o paz, en realidad estamos presenciando el final de un modelo, que es el de la pandemia, para volver al modelo de control absoluto y soberano histórico que ha funcionado en nuestro sistema como gran arma de reseteo y de reconfiguración geopolítica y económica, que es la guerra. Por eso el título de este video va a ser Guerra o Pandemia, ¿no? Y sobre todo quiero trabajar mucho en cuestiones que van a permitir de que nosotros no seamos ese activo de licuación que ellos proponen con el modelo que viene. Se acabó esa configuración donde a través de nuestra propia voluntad iban a generar lo mismo que se generaba de manera histórica por medio del arma, del fusil, de la bomba, del miedo. Este experimento que pasamos en el 2020, ese experimento social más allá del experimento genético, les demostró que siempre va a haber alguna ovejita que va a salir por otro lado y que va a hacer que todo el ganado no termine en el mismo lugar. Entonces hay que reconfigurar. Para eso creo que uno de los grandes mitos que vamos a desterrar es básicamente uno que está como título en muchos de los videos de redes sociales, sobre todo en YouTube, se puede ver mucho, y que habla de la caída de Estados Unidos. La caída de Estados Unidos como resultado de un país que terminó con su hegemonía económica, armamentística, política. Entonces yo voy a demostrar en este video cómo es justamente lo que quieren que vos creas. Ellos necesitan que vos creas que hay una caída. Esa caída primero se logra a través de referentes débiles, de gente con grandes problemas para constituirse como los líderes de esa nación vendida como la más poderosa del mundo, que en realidad es un satélite de operación para administrar la geopolítica global de Inglaterra, ¿no? Siempre cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de Inglaterra. Cuando hablamos de Israel estamos hablando de Inglaterra. Básicamente es la nación que gobierna el mundo, la que tiene la información, no el imperio, ¿no? No el imperio sigue siendo el imperio romano, ¿no? Sobre todo el imperio romano bizantino, son los que siguen gobernando el mundo, ¿no? Pero para no mezclar, porque no va por ahí este video, entendamos de que con Biden o con Trump, si algo demostraron los medios o quisieron demostrar es una debilidad desde sus mandatarios, desde sus primeras personas, ¿no? De esos presidentes débiles, un viejo gagá que se perdía, que se caía. Ahora tenemos un viejo pedófilo, el otro no es que no lo era, ¿eh? Hay que entender que cómo perdió a su familia y que iba a denunciar la mujer cuando se va y tiene ese famoso accidente, ¿no? La mujer de Biden. No quiero ramificarme, porque este video ya va a ser largo y complejo de arranque, pero no quiero ramificarme. Con un débil Trump, que aparece debilitado por una guerra interna contra los latinos, ahora vamos a hablar bien qué tiene que ver con eso, con cuestiones económicas que no logra resolver, una devaluación, una caída del dólar, ¿no? El dólar cae en su poder adquisitivo, cosa que hacen todas las monedas del mundo. No hay una sola moneda del mundo que no caiga en su poder adquisitivo. La inflación es ese patrón que nunca va a abandonar ninguna estructura de poder, por más que de discursos nos digan que sí, para licuarnos permanentemente y tenernos en el lugar donde nos tienen que tener. Así que básicamente a vos te van a hacer creer que cae el dólar. Con un presidente como Trump que, por ejemplo, te muestran en un video que suspendió una conferencia de prensa porque se había hecho caca encima.
Se ve cagado. ¿Podemos saberlo? Si es real o no. Bastan 2 personas que se pongan atrás, en cara de qué olor, me cambio de lugar. Y es lo que nos quieren hacer creer. Entonces eso es una forma de vendernos una estructura débil. Pero estamos ante este modelo. Y voy a explicar el por qué la guerra y la pandemia no pueden coexistir. No pueden coexistir. Y como punta de lanza vamos a hablar de quién es el principal promotor, ¿no? Imaginemos una mesa de filántropos sentaditos, cada uno ocupando su lugar, la mesa del mundo. Por lo menos acá están los representantes de los verdaderos poderosos. No sé si los poderosos se sientan en esta mesa. Los poderosos se deben seguir mandando cuervos o palomas con los datos, ¿no? Ni siquiera se deben ver. En esta mesa, configuración 2020, si hubo un gran perdedor, fueron los petroleros. Con un WTI de menos $37. Este es el precio del WTI, es el precio del crudo más puro, ¿no? Que maneja Estados Unidos. Entonces vamos a empezar a hilar ciertas cosas que se han reconfigurado y como algunos pasos nos demuestran qué va a pasar, guerra o pandemia, ¿no? Guerra o pandemia. Imaginémonos acá en estas mesas todos debatiendo sobre lo que es mejor para el mundo, para su mundo, no el nuestro, cómo reconfigurar absolutamente todo y cuáles van a ser las ganancias. Bueno, acá el representante de los petroleros en el 2020 perdió absolutamente. ¿Perdieron todos? No, perdieron sobre todo los pequeños productores. Cuando digo pequeños, gente que, no sé, maneja $1.000 millones, $2.000 millones, ¿no? 800 millones de dólares. Y hubo una reconfiguración de la composición de la mesa de petroleros donde terminaron en Mobil, en Exxon, en Chevron, muchos de los pequeños productores que no pudieron soportar este patrón. Es decir, como grupo perdieron, como reconfiguración del 2020, hoy están en modelo de ajustar y tanto Chevron como Mobil como Exe tienen muchísimas más, o sea, se quedaron prácticamente con el 80% de la producción americana de petróleo, sino un poco más. Y hoy han trabajado de una manera importante para llevarnos a un mundo donde nos conviene la guerra. No, cuando digo nos conviene, estos tipos están hablando de lo que le conviene al mundo, ¿no? Yo creo que a ninguno de nosotros nos conviene. Es más, podemos hablar de esta cuestión, ¿no? Que muera gente en una pandemia, con un experimento que terminó de empujar a la gente hacia lo que no provocaba el propio mal, ¿no? Le terminó de tirar la tierra arriba. Para no explayarme mucho, este video va a salir en YouTube. O que mueran por balas y bombas. ¿Qué diferencia hay? El objetivo es el mismo. Lo único que cambia es quién ganó. O una droguería, o quién ganaría, una petrolera. El petróleo, básicamente, es el debate que hacemos con el petróleo. ¿Qué tiene? ¿Es solamente energía el petróleo? El petróleo es, no sé, es la nafta de tu vehículo. Si tu vehículo se traslada con baterías de litio, es eléctrico, no sé, mañana se traslada con agua, lo que sea. De lo que está hecho tu auto, la ropa que llevas puesta, este botón, este microfonito, esta pizarra, la pintura, inclusive la crema que te pones a la noche, si no usas una crema orgánica. A ver, por ejemplo, absolutamente todo, el calzado, la ropa con la que te tapás, no sé, los productos para el agro, ¿pueden existir sin petróleo? No. Entonces nos mintieron con esa configuración de que el mundo migraba hacia energías limpias porque para absolutamente todo, inclusive lo que vos comés en el supermercado, está todo envuelto en productos derivados del petróleo. No te dan la bolsita de camiseta para que vos te lleves tu mercadería, pero el resto es todo un sinfín de plástico. La botella, la bebida, la etiqueta del vino que tomás vos de vidrio, en fin. No hay mundo sin petróleo, básicamente.
Por eso ahora en esta última reunión de Davos no hubo agenda de cambio climático, no hubo agenda de energías renovables, la agenda fue para otro lado y ahora les voy a explicar a dónde va y cómo podemos sortear esa trampa que nos proponen. Porque como dije en un video cortito en mis redes, en el 2020 algunos los engañaron con el tema de la salud, pero a otros los engañaron con el tema de lo que era el mundo económico que viene. Y aún considerándose despiertos se volcaron a estrategias equivocadas de cómo sortear el flagelo de la inflación, de cómo incrementar su economía, de cómo poder hacer una diferencia X. Ya vamos a ir a ese punto. Estos petroleros ganaron y hoy estamos en más $70 promedio, ¿no? Entonces vamos a ir al primer paso. Voy a hacer una pausa para chequear que el micrófono esté grabando bien, porque si no hablé ya 10 minutos sin micrófono y continúo. Bueno, va bien el audio, dentro de lo posible. Algunos se quejan de los audios de mi video, quiero que le digan que soy una persona común, acá no hay un estudio ni nada, así que si alguno quiere colaborar con algún equipito especial para que yo pueda hacer mis videos, bienvenido sea. En vez de quejarse, colaboramos de manera activa. ¿Estamos con ese tema? Vamos a entender esto, ¿no? Vamos a entender esto. Vamos a hablar de lo que significó la invasión de Venezuela o la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En realidad, Venezuela estaba bajo el mando de los que proponen la pandemia, ni más buenos ni más malos, iguales que los que proponen el modelo de la guerra. Hace muchos años el mundo petrolero choca con un organismo que se llama la OPEP, que son 5 estados. Uno era Kuwait, Irak, Irán, Arabia Saudita y Venezuela. Estos acá tienen el 80% de las reservas del mundo del petróleo. 80% de las reservas del mundo del petróleo. Y se constituyeron bajo este organismo para regular el precio del petróleo. Esto quiere decir lo siguiente. Si ven que por oferta de petróleo, el valor del petróleo baja, automáticamente estos 5 países dejan de producir y por ende sube el precio. ¿Ok? Es decir, regulan. Bueno, muchachos, hay mucha oferta. A este precio, si sigue bajando el precio, a este precio no nos conviene producir o no vamos a tener los márgenes que queremos, dejamos de producir. ¿En qué porcentaje es esto? Y ellos se aseguran de que esa baja de merma, al ser informada, va a generar una sensación de escasez del crudo y por ende los países van a empezar a pagar más por esos barriles. La OPEP es un órgano que en los años 70, yo iba a poner 70%, en los años 70, logró desabastecimiento en Estados Unidos. Desde ahí, Estados Unidos tiene una política de intervención del mundo exterior del petróleo más activa. A ver, nombremos esto. Kuwait pasó con la guerra del Golfo a manos americanas, o intervención sobre todo americana. Irak, después de Estados Unidos colaborar a que llegue Saddam Hussein, a quien tumba porque de manera unilateral se fue a negociar venta de petróleo a cambio de euros. Pensemos que el euro arrancó en el año 2000, en el 2003 Irak se va a negociar con Europa a venderle petróleo a cambio de euros, es decir, obviando la moneda del dólar, y se inventó el tema de las armas químicas, o se promocionó, o se atacó, digamos, cuando podrían haber existido. Nunca existieron ni se comprobó la existencia, pero si existieran, cambia la postura del observador y del comunicador, de decirlo o no decirlo, ¿no? Ya vamos a hablar de cómo funciona esto también en las estructuras de poder. Irán está al caer.
Arabia es Inglaterra. ¿Y quién cayó ahora? Venezuela. Es decir, solo de la OPEP, no la OPEP más. La OPEP más incluye a Rusia, que en este acuerdo entregó el mando de la OPEP a Estados Unidos a cambio de la media Ucrania, que le garantiza reservas de petróleo para lo que venga, la guerra más cruda. ¿Ok? Ucrania, proveedora del alimento, proveedora del alimento de toda Europa, y abajo es la reserva más grande de Europa de crudo. Nos partimos Ucrania, una parte del control sionista, que va a ser el que va a venderle el alimento a Europa, una Europa en emergencia, y la otra se queda con la producción de petróleo para lo que es Rusia, más allá de lo que es Rusia en sí. Es decir, estamos presenciando con la ocupación de Inglaterra y la posible caída de Irán, la caída, no digo caída, pero sí la falla en el funcionamiento o medianamente Estados Unidos va a tener una injerencia mayor. De esa manera se va a asegurar tener el control del precio del crudo y que no lo regulen estos estados, aun cuando tienen mayor reserva. Eso es lo que pasó en Venezuela. Ni siquiera es una cuestión de ir a producir a Venezuela. Aunque en un conflicto de guerra Venezuela podría asegurar esa cuota que Estados Unidos todavía no tenga de capacidad de producción, no de capacidad de reservas, para tener su energía. Un Golfo, una Centroamérica controlada militarmente, más tener el mandato sobre el precio del petróleo, más una emergencia que generaría un estado de guerra, harían tener de nuevo quizás un barril de petróleo en el orden de entre los 100 y 120 dólares, que fue en algún momento el gran boom de muchos países y el gran colapso energético de otros, ¿no? Siempre el beneficio de uno es la caída de otros. Por eso se trata de que en estos planes de configuración ellos puedan tener el control de qué es lo que van a hacer, cuáles son las ganancias, por dónde van nuestros intereses. Entonces, si la OPEP cae, Rusia no se mete, se queda con la parte de Ucrania. Estados Unidos controla el petróleo. Les decía que a Venezuela no hace falta que lo pongan a producir para que poder llevar a cabo este plan, sino que alcanza solamente con el tema de comprar la fábrica o ocupar al país que podría, bueno, que tiene votos en la OPEP y que podría, por reservas a nivel mundial, que estamos hablando creo que el país número 2, o si no es el número 1 a nivel reservas de petróleo. O sea, vamos a ejemplificarlo, vamos a hacerlo simple, concepto simple. Coca-Cola compró a Juc-Cola para hacer que Juc-Cola crezca. Coca-Cola, cuando compra estas empresas que aparecen de agua saborizada, después vos ves que dice Coca-Cola Company, ¿lo hace para que crezcan o para tener el control? Juc-Cola desapareció. Es decir, esto pueblo venezolano, que siempre lo digo yo, si vos tenés un dictador, la solución no es un pedófilo, y mucho menos la bandera de Estados Unidos. ¿Tan seguro que van a producir petróleo? ¿Tan seguro que van a volver los momentos previos a Chávez de supuesto poderío económico, supuestas, digamos, economía sana, de crecimiento, que todos van a volver? ¿O solamente se puso el pie para decir, bueno, acá controlamos estos votos en la OPEP y veremos después qué vamos necesitando nosotros para cubrir nuestra cuota, no porque querramos un país sano y productivo y donde cada venezolano sea rico, como dijo el maestro Trump? Antes de ir al tema pandemia, vamos a explicar y vamos a terminar de cerrar por qué no la caída de Estados Unidos, ¿no? Y algunas trampas que el sistema ha puesto para llevarnos a creer que esto se va a caer. Es decir, Estados Unidos para que se reconstituya le hace falta una depuración tal como están haciendo una depuración en Europa y como hicieron una depuración en Latinoamérica.
La depuración en Europa se llamó un plan Kalergi, el plan de la mixturización de las razas para justamente hoy tener pueblos como de sangre, ¿no? Como los bárbaros, como los italianos o los españoles, o en su momento los griegos, sumidos bajo una invasión supuestamente de buen ser humano, de recibir a gente refugiado de distintas cuestiones o barbaries que se dan en el mundo, ¿no? Es decir, España se constituye como un lugar que le da refugio, vivienda, y donde tu propiedad privada, inclusive, porque si tenés más de 3 viviendas y tenés alguna persona que no te paga el alquiler de una de esas 3 viviendas, no lo podés desalojar, no te paga la renta, como dicen en algunos lugares. La propiedad privada está vulnerada justamente para dar acogida a estos invasores. El plan Kalergi es un plan de mixturización, conocido a fines de los años 40, no recuerdo mal, es 47 y 48, implementado, donde ya se hablaba de esta invasión de extranjeros para justamente mixturizar razas duras y sobre todo razas de vínculos familiares fuertes, donde la familia, que ya sabemos que es un término bastante choto, pero bueno, la familia en sí como concepto de unidad y de vínculo de sangre es muy duro, muy compacto, muy sólido, ese es el término. Entonces la forma de vulnerarlo es justamente esto, ¿no? Hoy tenés españoles encerrados y extranjeros refugiados cometiendo todos los delitos habidos por haber en las calles. No, esto no quiere decir que haya un español o un italiano o un alemán que no los cometa, ¿no? O un francés de sangre. Pero hoy tenemos, es esto, españoles filmando a través de los balcones las barbaries que ven en las calles por gente que los gobiernos le dieron la apertura. Bueno, esto no es una cuestión política o de un sello o un partido, es un plan. Y es un plan de ultraderecha. Es decir, fíjense cómo los de ultraderecha van a proponerse como la opción hoy para sacarte de estas invasiones, pero sin embargo son los que crearon esta idea de la invasión, la ocupación o invasión silenciosa de Europa. En Estados Unidos se dio con los latinos, hoy tenemos una guerra interna y Estados Unidos está prácticamente en una guerra civil, porque hoy tenés comandos paramilitares, aunque los reconozcan como militares, paramilitares de gente con el rostro tapado, capturando y expulsando, si es que los expulsan, hasta ahí es lo que nos dicen, latinos. Tenemos un monigote, Bad Bunny, haciéndose el revolucionario latino. Esto sería como si acá en Elegante en Argentina pudiera representarlo en alguna lucha, ¿no? Y sobre todo el guión se lo escribe Wanda Nara. Bad Bunny convirtiéndose en la voz de los latinos que están siendo expulsados. No son la voz de nada, están buscando hacer más virulentas las luchas en las calles. Es una provocación, es un acto, ni hablar de mucha simbología que tuvo que ver, pero no voy a hablar de eso, que también siguen demostrando para quienes trabajan de qué lado están, más allá del mensaje de la palabra. Cuando aparece Ricky Martin diciendo, no quiero que hagan con nosotros lo que hicieron con Hawái, es fuerte de la palabra, pero el resto del acto va diciendo otra cosa. Es decir, está entrando en una guerra civil, o por lo menos interna, de nacionalistas o americanos crudos contra los extranjeros que han llegado. Lo mismo va a pasar en Europa, quizás de la mano de algún referente que se posicione como El Salvador, aunque son los que gestaron esta idea, y terminen en una guerra con musulmanes, africanos, bueno, también musulmanes hablo más de los que han llegado de la parte de Medio Oriente, ¿no? Pero también hay musulmanes en África, o sea, los musulmanes, desde la concepción de la religión o la idea religiosa, también tiene africanos, ¿no? Así que, y en Latinoamérica, ¿cómo lo hicieron? En Latinoamérica lo hicieron también, sobre todo en Argentina, un país lleno de descendencia italiana, tana y española. Es decir, un país también donde el lazo familiar, por lo menos hasta los años 80, era muy importante. Hoy tenemos familias diezmadas, tenemos un país que no crece en densidad demográfica, hoy son más los que mueren que los que nacen.
lo cual permite la llegada de gente de afuera. Para eso hubo que debilitar nuestra idea de país. No hablo de patria, porque nunca hubo patria, siempre fuimos colonia inglesa, siempre lo fuimos, y lo seguimos siendo con uno o con otros. Quizás podemos hacer un paréntesis en los años 40, fines de los 40, con algunas muestras como, por ejemplo, nacionalizar los ferrocarriles, que no tiene que ver con las ideologías generales de quien gobernaba en ese momento, pero sí patrones que demostraban que por lo menos había una espalda al yugo inglés, que sustituyó al yugo español en 1810. No vamos a explayarnos más en eso. Acá también con una base de raza italiano-española muy arraigada, que ya se mixturizó con los criollos, familias donde, no sé, nuestros abuelos tenían 12 o 10 hijos, pasamos a familias donde nuestros hijos eligen no tener hijos, eligen tener una mascota y tratarla como hijo. Eligen priorizar sus carreras en OnlyFans o ser influencers o, no sé, todo este tipo de cuestiones que sinceramente complican demasiado la posibilidad de tener una resistencia desde la intelectualidad e inclusive desde la ideología, ¿no? No hay ideología y se encargaron de destruir esa ideología que nos podía identificar como argentinos, más allá de lo que pueda pasar con una selección de fútbol, una selección de rugby o un corredor de Fórmula 1. Hablo de verdadera identificación de la tierra que nacimos y ocupamos. Soy una persona que a pesar de que podamos, que entiendo y creo que tenemos que movernos por los países sin tener que demostrar mucho de dónde venimos o tengamos que tramitar visas, entiendo que los límites son para proteger las culturas y las tradiciones. Las fronteras sirven para eso, para proteger el legado de los mayores a los hijos. No me quiero ir por las ramas. Entonces, dinamitaron Argentina con la llegada de muchísimos extranjeros que han llegado en excusa de la patria grande a usufructuar nuestras universidades. Fíjense que mi discurso quizás a algunos les pueda parecer más kircho o más libertario. No soy ninguno otro, ni de Macri, ni nada, ¿no? Soy una persona que invita a no votar. La verdadera rebelión está en no asistir al acto democrático entre comillas. Pero bueno, a veces en estas cosas, donde sí las entiendo como parte de un plan, que les tengo que decirme, vos sos tal cosa, no te pongas nervioso, no vas a poder encasillarme en ningún lado en este video. Si lo ves todo, si ves 5 minutos y te pasaron un extracto, obviamente vas a sacar tus conclusiones erradas. Estamos en un plan donde es muy fácil ocuparnos porque perdimos también esa identidad, porque también perdimos tradiciones, porque estamos desconectados de nuestros antecesores, por lo menos de los que ocuparon nuestra tierra hace 100, 150 años. Nos desconectaron de la naturaleza y hoy hay un plan de ocupación silenciosa que se está realizando hace muchísimas décadas sin tirar un solo tiro. Es más, los tiros fueron para tratar de aniquilar a los resistentes de un bando y del otro, porque había gente que se resistía a esta invasión silenciosa entre los militares y había gente que se resistía a esta ocupación silenciosa entre los subversivos, por identificarlo de alguna manera. Hoy está todo listo para que haya una ocupación, hay una ocupación, y la ocupación se está dando a través de un solo factor, que después voy a hablar al final, que se llama compra de tierra. ¿Ok? Entonces Estados Unidos está teniendo una depuración, o está teniendo una especie de purga. Viste que hay muchas películas americanas que hablan de la gran purga. Bueno, la purga se está dando con gente armada hasta los dientes que agarra a una persona en un auto, la saca con el cañón en la sien y lo llevan como si hubiera estado cometiendo un delito. Y el delito fue justamente irse a vivir a un lugar donde supuestamente le proponían un mundo, el sueño americano, dice el título, ¿no? Así que purga interna más guerra es el factor que vamos a tener. Ahora me quiere decir, bueno, el dólar va a parecer que cae, pero para que el dólar se recupere, eso es lo que te estaba diciendo antes. Saben que mis videos son así. Si es la primera vez que llegaste acá, no me pidas examen, no intento dar examen. Para que el dólar suba, no tiene que subir desde el valor
implícito del número, ¿no? Sino desde la capacidad adquisitiva que tenga la gente con su salario. Es decir, si yo gano $1.000 hoy y compro 100 kilos de carne, eh, con $1.000, si mañana compro 70, eso es inflación. Ahora, para suplir en algún momento Estados Unidos esto, cuando se recupere la industria petrolera, cuando se recupere la industria metalmecánica, cuando se recuperen algunas cuestiones que va a venir inevitablemente, este dólar, sumado a la garantía que tenemos de que acá se va a seguir operando con dólares, porque ese es el plan, que no se opere ni con cripto, ni con XRP, ni con BTC, ni con nada de eso, ahora voy a ir a eso. Este dólar se va a recuperar desde la capacidad adquisitiva, es decir, con $1.000, no, perdón, con $1.500 vas a volver a comprar 110 kilos de carne. Solamente hace falta eso. En Argentina siempre supimos que así nos manejan. Y aplaudimos al que nos recuperó la capacidad para entrar de nuevo en una fase donde nos vuelven a quitar. Permanentemente. Entonces, cuando esto pase, cuando el dólar se quede, y yo estoy seguro, y esto lo voy a hablar un poquito más adelante, más desarrollado, va a pasar, se van a dar tres colapsos. Hoy con esto del dólar hay gente migrando, ya hace unos años, al mundo cripto, al mundo digital. Se dio en los últimos 3 o 4 años, la migración también comenzó, sobre todo en los últimos 2 años, a los metales, entendiendo que el mundo vuelve a un patrón oro, como paso intermedio la migración a la plata y como paso supremo la migración al oro. Donde yo le voy a decir esto sinceramente a mucha gente. Ojo con los que están vendiendo oro en todo el mundo, pero también en Argentina. Ojo con la pureza. Ojo que cuando el mundo se reacomode y vos vayas a ir a tratar de salvarte algo de esa plata que invertiste creyendo que te iba a ser rico en oro, que te reconozcan, que esas casas que te vendieron el blister cerradito todavía existan y te reconozcan la pureza que tendría que tener esa onza. ¿Eh? No sé quién está controlando y regulando eso en nuestro país, pero guay con eso. Punto aparte. Migraron al oro y a la plata. Hoy estamos presenciando el colapso cripto, es decir, para que una criptomoneda aparezca, no hace falta que nadie compre ni nadie invierta nada, sino solamente con bombos y platillos anunciarla. Aparecen, como bien lo explicó Milei en un video, esos inversores bots que compran, cosa que a vos te aparezca que va subiendo. Lo dijo Milei, no lo dije yo, no se enojen conmigo. Entonces ahí empiezan a aparecer los verdaderos compradores, los de a pie, los que dicen, che, estoy mal, necesito comprar mi casa, necesito esto, tengo $8.000, con eso no hago nada, los invierto acá. Capaz que puedo hacer 30, 40, compro un terreno, construyo una casa, cambio el auto, no sé, me voy a vivir a donde quiera. Pero es en pro de un plan, ¿no? Que uno hace eso, no solo por placer o por timba o por ganar. Puede haber algunos que sí, pero cuando van entrando las personas, los que aparecen algunos también invirtiendo ya dinero real de los grandes fondos, pero estos son privilegiados, son como, vamos a explicarle a la gente, como lo que pasó con el corralito del 2001 acá en Argentina. Hay gente que sabe cuándo todo va a caer. Y saben quiénes son los que van a quedar atrapados. Y puede haber alguna filtración, ¿no? Yo le digo, che, salí porque si tengo data, como pasó en Argentina y mucha gente se salvó así, del 2001, del corralito, o el corralón. Cuando estos se retiran, que le dicen ballenas, delfines, tiburones, siempre van a escuchar esos términos, viene el colapso cripto y quedan adentro todos los que ellos quieren licuar las riquezas para que justamente sigan viviendo bajo el yugo del sistema, sin posibilidades de seguir comprando su casa, alquilando, trabajando a más no poder, y que no se le ocurra para nada sacar los pies del sistema. Ahora, hoy está migrando mucha gente también de la que tiene una datita al mundo plata. En el mundo plata, no, por acá no, estoy haciendo círculos al aire. En el mundo plata se dio una caída hace muy poquito, muy importante, que no tenía que ver con gente que vendió plata. Si no son los poderosos reajustando, estos son variables.
Variables que lo explica Jeffrey Epstein. Ahora vamos a ir a Jeffrey Epstein en ese video con Steve Bannon. No hace falta ser un crack para entender nada, sino lo único que tendrás que entender es que todo es ficción. No hay grandes estudiosos de las cripto, no hay grandes estudiosos de las bolsas, no hay grandes estudiosos de nada. Es ficción y data. El mundo data. Porque esas variables se ajustan como se les canta el poder para licuar activos. Entonces, cuando vos migres al oro, cuando vos migres a la plata, vas a tener pérdidas, recortes de ganancia, que seguramente no volverán al valor que compraste. Pero que si calculás ese gran flagelo que se llama inflación o ese gran índice de ajuste permanente a la sociedad, a los del inframundo, los que vivimos abajo de la pirámide, nos van a ajustar con ese flagelo y vos vas a decir, bueno, no le gané ni a la inflación. Esa es la realidad. Ahora, con tu aporte, el mundo se reconfigura y vamos a tener un petrodólar digital. O sea, la moneda digital global va a ser inevitablemente el dólar. ¿Es la que aceptás vos cuando usás un USDT o no? ¿O usás euro digital para pasarte? ¿Cuál aceptás? ¿Cuál es la moneda paralela que crean todo el mundo cripto? El token y la moneda stablecoin, que le dicen ellos, vinculada al dólar. ¿Por qué crees que el dólar va a caer? El dólar no va a caer. El dólar no va a caer. Sí vas a caer vos si no entendés que sos la variable de ajuste siempre. Que en nuestro mundo va a morir gente por guerra o por veneno. O quizás el veneno que nos ponga van a decir que es una nube que llega de África, como te hacen creer que por las tormentas del Sahara toda España se tiñe de rojo algunos días al año. O te van a decir es el viento sonda que viene, bueno, y va a venir con muchos minerales que levanta casualmente porque pasó por el pico tal y a vos te van a envenenar y te van a hacer creer también que es consecuencia de una guerra que se está dando a miles de kilómetros porque la corriente del Pacífico dio una vuelta, entró por Chile y nos envenenó a todos, ¿no? También hay gente hoy proponiéndote que te vayas a invertir a los países del sur porque son los que te van a salvar de las cuestiones de esto que tiene que ver con la radioactividad de las bombas nucleares si es que se da una guerra nuclear, ¿no? Y como las bombas nucleares no existen, obviamente no existen los venenos radioactivos, sí existen las ondas radioactivas electromagnéticas, sí existe la contaminación química, física, matemática. El mundo está regido bajo esas tres normas. Y el resto es una manipulación a tu mente. ¿Ok? Hago una pausa de nuevo y te voy a contar cómo van a presionar para que se lleve la guerra. Se llegue a la guerra. Porque hace falta que se llegue a la guerra. Y ahí aparecen dos figuras. El posible atentado de falsa bandera, que se tiene que dar en algún lugar, y las presiones a través del caso Epstein. Bueno, mientras me tomo un matecito con el mate que me regalaron los amigos Dani y Ale, nuevos miembros de la comunidad de Inglaterra, y bueno, también el termito que me regaló el amigo Germán Casián, allá de San Lorenzo, Pagos de Rosario. Mientras hago un matecito, me noté acá algunas cosas que por ahí son difíciles de pronunciar o retener para mí por cuestión de pronunciación e ignorancia de lo que tiene que ver con el idioma inglés, su pronunciación y algunas cosas puntuales. Pero bueno, a ver, ¿qué tiene que ver justamente esto del caso Epstein con lograr esta situación de guerra global? Te estaba explicando en el video cuando se me cortó el audio, voy a repetirlo, son unos segunditos, voy a repetir, pero bueno, el tema de que sinceramente estas personas que nosotros idealizamos como personas exitosas en el mundo que vivimos, en realidad son personas que justamente provienen de esa esfera, pero no es por una cuestión de que sean personas solamente con gustos oscuros, demasiado oscuros de lo intolerable dentro de la oscuridad, sino que
han sido víctimas del sistema directamente. Es decir, el sistema, para poder dar el préstamo del poder, darte ocupar ese sillón de ser el CEO de una gran empresa o la cara visible de una gran empresa, porque a veces ni son ni CEOs, o ser un gobernante de un país, tenés que haber pasado justamente por estas vejaciones, en las cuales si no reaccionaste denunciándolos, cosa que haría que directamente desaparezca de la faz de la tierra, y aceptás todo eso, bueno, tu cajita puso toda esa etapa oscura de tu vida en un lugar resguardado y vos te creés que llegaste por mérito propio donde ocupás el cargo de ser el CEO de alguna empresa o ser el presidente o primer ministro de un país. Así llegaron los Zelensky, los Milei, son personas abusadas por el sistema desde niños, ¿no? Después ya son el producto que esas vejaciones logran y justamente el sistema trabaja de una manera misteriosa, no te permite a vos hacer carrera, llegar con tus ideas y nada, sino que quienes llegan porque tienen dentro de esa oscuridad un legajo enorme. El sistema te investiga a través de los servicios secretos, habitualmente de los distintos países. En nuestro caso, nuestro país se denomina CIDE, en Israel se denomina Mossad, en Estados Unidos se llama la CIA o en Inglaterra el MI6. Ahora llega si ellos no quieren que llegue y sobre todo si no tienen esa oscuridad para después poder controlarte. Como también lo dije en el caso de Loan, el término de este chico desaparecido, que yo soy la única persona creo que habló de que no sabe si existió realmente ese niño, porque la palabra Loan tenía un peso propio en la palabra que es préstamo, ¿no? Y con ese acto se lograron acomodar varias cuestiones, sobre todo a un presidente que trataba de correrse un poco del guión. Y fíjense que días seguidos unos diputados viajaron a visitar a los presos de la dictadura, ¿no? Así que fíjense el poder que tienen esas palabras. Es decir, lo que está pasando hoy con la publicación del caso Epstein, de los mails, de los archivos visuales, no sé, de distintos documentos que publicó el FBI, es la presión y la cachetada a la estructura que propone la pandemia como método de control contra la petrolera que propone la guerra. Básicamente es eso, ¿no? Y ahora voy a nombrar algunos de los que han aparecido en el tema de los casos de Epstein, de Jeffrey Epstein, puntualmente, que son los grandes perdedores y que apostaron todo a la pandemia, ¿no? Todo. Acá tenemos, y perdonen mi inglés, también lo dije en la otra parte del video, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates. Bill Gates, que aparece con un mail preguntando cómo curarse una enfermedad infecciosa por sexo con esas chicas que existían en la isla. ¿Cómo pregunta eso Bill Gates por email? Y a su vez no es el tipo que lleva la salud a toda África, que nos propuso el plan de salud global. Es contradictorio, pero justamente ese mail, si existió, porque yo no sé si existen esas cosas realmente. No es que no digo que estas cosas crueles no existan o no se cometan, no niego los actos. Niego que un tipo tan vinculado a la salud con todos los médicos le pregunte a Jeffrey Epstein cómo curarse de una enfermedad venérea o una ETS. O sea, es algo creado justamente para castigar a la estructura que propone la pandemia, que quería para este año nuevamente encerrarnos. Me estoy adelantando el resultado, ¿no?, de lo que creo con todo esto. La Wellcome Trust, que es británica, la Open Philanthropy de filántropos, que es Facebook y la CIA. Facebook y la CIA vinculada al Mossad, que justamente son los que supuestamente blanquean y también están implicados acá, y la Nuclear Threat Initiative, o sea, la iniciativa nuclear, ¿no? Que justamente son los que hicieron los ensayos de la viruela del mono.
Entonces, este sector acá es el expuesto, más la exposición a un presidente, más la exposición a diputados, en Estados Unidos tienen senadores, a congresistas, como le dicen ellos, que buscan que mañana cuando haya una verdadera intervención militar, todos estén alineaditos. Es decir, se está dando un ordenamiento para que todos den vía libre a esa intervención militar americana, quizás contra Irán. Es decir, la carpeta del poder, el carpetazo, los servicios de inteligencia sirven para tener toda tu información. Cuando llega el momento se sientan cómodos y dicen, necesitamos tu voto. Porque, no, yo no voy a votar, es una barbarie, cómo van a morir inocentes, todo, biribiri, ¿no? Y por esto y esto. Por esto y esto. Así hacen todo. Entonces, cuando queremos entender por qué el poder real no está en manos de quienes nosotros vemos, sino de los que están ocultos, los que están ocultos, Roma al poder, sigue Roma al poder, la Roma bizantina, ¿no? Sigue en el poder, básicamente, que no son otros que los házaros, los sionistas, siguen en el poder, que no son otros que los nazis, siguen en el poder. ¿Ok? ¿O a alguien le queda alguna duda de lo que está viendo este video? Que Israel es nazi, que no quiero dar nombres porque me da como una censura, pero que son los házaros los que siguen al poder y son los házaros los que siguen proveyendo a Occidente de estos vicios de prostitución en pos de tenerlos no dominados, que son los que colocan los presidentes de toda América, que son los que colocan los mandatarios de Europa, que son los que tienen el poder real. ¿Ok? Pero alcanza solamente con extorsiones a través de la sexualidad, de Jeffrey Epstein, de reuniones explicando algunas cuestiones por parte de los petroleros. No, hace falta algo más. ¿Qué es lo que hace falta? Algún atentado falsa bandera. ¿Qué es un atentado falsa bandera, Marcos? A ver, es, para los que no lo entienden, por ejemplo, lo que pasó con Israel para permitir los ataques o de cierta manera justificar ante el mundo los ataques extremos que se dieron en octubre en Palestina, ¿no? Donde ya hay permanentes, pero ahí profundizan las medidas, los ataques, generan mucha más muerte, pero está justificado en que Hamás se metió por la frontera, vulneró todos los sistemas de seguridad de Israel y terminó con la muerte de mucha gente y secuestros en una fiesta electrónica. Eso permitió. Por ejemplo, otro caso muy conocido, falsa bandera, fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas cayeron y permitieron y justificaron la ofensiva de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones ponen la opinión popular, es decir, nosotros los de a pie decimos, sí, vayan esto. A ver, ahora, yo sé, muchos están pensando acá, no, Marco, vos tenés razón, pero lo que viene es Putin. Putin y China se van a oponer a Estados Unidos, entonces no hay chance que lleguen a Putin. Bueno, yo ya expliqué lo que pasa con Rusia y Ucrania. China es familia de Rothschild, es sionismo puro. Sí, van a estar ahí proveyendo lo que haya que proveer y sin dudas Putin, no tengan dudas que en Rusia debe haber algún Epstein. Hay que entender que sin duda el mal de la vejación, de los vicios sexuales, de hacer de todo sobre una población más débil, no es un mal occidental, es un mal humano. Sin duda que Rusia tiene sus pasados también de vejaciones. Lo que han hecho sexualmente, sobre todo los países de la ex-URSS, fue terrible. Es el lugar donde vos podés ir a cumplir tus vicios sexuales más oscuros. Es el lugar donde podés ir a adoptar niños. Muchos en Europa hacen tour para adoptar y quedarse con niños. Rubios de ojos azules, lindo. Buena raza. A lo que es el estereotipo de imagen que tenemos adoptado, ¿no? ¿Eso qué es?
¿Ustedes creen que Rusia no tiene esos temas? ¿Que no tiene eh, perversiones de ese tipo? Entonces también hay que tener mucho cuidado. Son partes del mismo poder. Rusia en su momento, quizás hay algún tratado distinto por esa cuestión de ese imperio preexistente a Rusia, a la URSS, eh, pero sin dudas con la llegada de las ideas troscas o zurdas se desconfiguró y también se han visto muchas atrocidades. Sustituciones tanto como pasaron en Estados Unidos, que dicen que Biden no estaba, que era un falso Biden, pero también en Rusia se denuncia el viaje de emperadores a X lugares y que han vuelto otras personas a reemplazarlos. Es decir, los males no son dueños de un lugar. El poder global nos tiene a todos encerrados en esta ficción. China muy factiblemente aproveche la escalada bélica global para poder realizar las actuaciones que terminen de cerrar el conflicto con Taiwán. Es decir, la posibilidad de que también las aguas del Pacífico se pongan violentas es una común, tal como pasó en aquella Segunda Guerra cuando estuvo el conflicto también con Japón, ¿no? Entonces, Japón, bueno, a posteriori las Coreas, pero en sí, cuando hay conflictividad, todo aprovechan para reordenar las cosas que tienen desordenadas. Así que no hay ningún opositor. Y quiero hablar de algo también que cuando grabé antes se me había escapado, pero ¿se acuerdan lo que pasó en el 2020 cuando se hablaba de QAnon, de Kennedy Jr., de que se estaba dando una lucha en los túneles contra la pedofilia y que los sombreros blancos, no sé qué, iban a salir, estaban dando una pelea épica ahí abajo y se iba a liberar el mundo? Bueno, ese QAnon es el mismo Trump. ¿Trump era el que estaba peleando contra los pedófilos o era parte de los pedófilos? Ese es el mundo que nos proponen, un mundo donde no importa que la idea es tenernos controlados, la masa obediente. Aparecen estos tipos diciéndonos que vamos a ser reemplazables. Y sobre todo va a haber un papel muy importante en este futuro de la IA, del control de la información. La IA va a ser no solamente controlar redes y ver qué escribimos. La IA viene a ponernos un montón de ruido en el medio, donde nosotros mismos vamos a desestimar cuestiones. Nos pasa hoy. Vemos un video de un perrito salva a un nene. El 90% son falsos. Vemos un video de una caída. El 80% son falsas. Ya nos sacaron las ganas de reírnos. No sabemos si reírnos o decir, che, es guía o no es guía. Los comunicadores tenemos que ir muy sigilosamente tratando de no comernos el bulo de la guía en algunas cosas que transmitimos o que tomamos. Entonces va a hacer que desestimemos un montón de cosas. Entonces el horror de la guerra en sí, así como el horror de la pandemia no lo pudimos comunicar, esta vez no es que va a ser censurado, sino que va a ser desestimado quizás lo que vemos. Fruto de este abuso de esta tecnología que fue puesta a propósito, que no viene a reemplazarnos. No va a reemplazarnos. Nosotros somos la máquina que ellos tienen que tener hackeada. Nosotros somos la máquina sintiente. Nosotros somos quienes hacen sus trabajos, obviamente con herramientas que nos facilitan ese trabajo, pero nosotros lo hacemos. Y en todas estas cuestiones lo que hay es un reseteo de la máquina, un reseteo nuestro. Tenemos un hardware y un software. Permanentemente por medio de programas educativos, obviamente proveídos por la ONU, por medio de contenidos, por medio de primados en serie, en películas, van formando nuestra forma de ver y sentir, van configurando la máquina. Es un biohacking permanente el que sufrimos con distintas cuestiones, como la alimentación. Entonces, no nos van a reemplazar, nos están reconfigurando. Y el reseteo que tenían que dar, que comenzó a darse, se va a continuar, pero esta vez con otra herramienta. Por eso
Guerra o pandemia es la pregunta. Yo sinceramente, y habiendo dicho hace 3 meses, se viene otra pandemia, les aviso que hoy lo que viene es la reconfiguración a través de la guerra. Ya les expliqué absolutamente todo y les voy a explicar otra cosa. ¿Por qué les digo Estados Unidos no cae? Y yo me la estoy jugando con esto, ¿no? No voy a decir lo que me queda cómodo, no voy a decir, y podría ser, o dar un porcentaje y después dar. Yo creo firmemente que lo que vamos a ver este año es guerra. Vamos a ver un atentado a falsa bandera, vamos a ver la autorización de montones de congresistas extorsionados por el caso de Epstein a que se puedan dar las intervenciones militares. Vemos un primer ministro iraní, que en realidad no es de Irán, sino que es también hace rato usurpado por medio de la ideología, hombre del sionismo, que va a realizar algún movimiento que va a ser la provocación para que Estados Unidos actúe. Eh, pero me la juego, no voy a ir con cuestiones tibias, ¿no? Vamos a tenerse. Y piensen esto, ¿cuál fue la forma de salir de la crisis del 30, de la Gran Depresión? Sobre todo con el colapso que hubo bancario y financiero en Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿cómo puedo creerle yo a montones de analistas financieros que me dicen que no, que tal cosa, que la cripto, que el mundo, que la CBDC, que las hizo no sé cuánto, se reconfiguran, que el oro, que la plata, que vuelve el patrón oro? ¿Cómo voy a creerle yo a ellos cuando están desestimando un dato tan importante como eso? Están tirando información filtrada. ¿Por qué? Una de dos, o son ignorantes o son cómplices. O son ignorantes o son cómplices. La ambición de la gente se determina y se ve en este tipo de cuestiones. Creo sinceramente, y ahora voy a aportar a cuál es la forma que tenemos de combatir nosotros estas cuestiones, es justamente en apoyarte muy firmemente en tu dono dote. En ese mundo que viene, donde vamos a tener geográficamente una posición, intuyo yo, de espectadores, donde vamos a recibir mucha gente extranjera, eh, que hoy ya está ocupando nuestro país, como dije antes, de una manera silenciosa, comprando tierras. Nuestra opción es comprar tierra. Entonces la opción es comprar tierra. ¿Por una cuestión de especulación? No, por una cuestión de protección tuya, de tu linaje, de tus herederos. Porque el mundo que viene, en colapso total, lo que vas a necesitar es trabajar y explorar la autosuficiencia. Trabajar y explorar la autosuficiencia, buscando conectar con la tierra, proveyéndote de alimento orgánico, abandonando los ultraprocesados, ganando en salud, desconectándote de un mundo tóxico donde va a haber mucha gente desesperada, y sobre todo potenciar tu dono dote, y donde es la verdadera variable de intercambio genuina que vas a tener. Si vos sos peluquero, van a necesitar un peluquero. Si vos sos electricista, van a necesitar un electricista. Si vos sos herrero, van a necesitar un herrero. Es decir, lo que vos sepas hacer, haces poda en altura, van a necesitar poda en altura, van a necesitar un constructor, van a necesitar no sé, uno que les corte el pasto, van a necesitar lo que vos te guste, lo que vos sea, que haga torta, que haga las uñas, que hagas cremas, que hagas jabones, van a necesitarlo. Entonces, en esa necesidad, tu dono tiene un precio que va a suplir esa capacidad de autosuficiencia alimenticia que vas a explorar con la tierra. Sin tierra es muy difícil. Por eso ellos vienen por la tierra, porque conocen muy bien este escenario. Por eso te dicen, hay poderosos construyendo búnkers. ¿Por qué construyen búnker? Porque necesitan lugares donde almacenar lo que van a necesitar en X tiempo. Nosotros vamos a tener que producirlo.
Ellos no saben producir, no tienen la capacidad. Nosotros sí. El oficio es la variable de intercambio más poderosa que vas a tener. Potencial a tus hijos, recuperar a vos y sobre todo compren tierra. En el lugar que seas, en el mar, en la montaña, en el campo. Esa es la única variable que vamos a poder manejar y que tenemos. Así que, señores, a la pregunta, guerra o pandemia, creo que está más que respondida. Se viene un escenario bélico, se viene un escenario donde quizás voy a pecar de egoísta, va a morir mucha gente, pero mi libertad por lo menos acá no va a estar en juego. Con el de la pandemia yo ya tenía que pararme de otra forma. Ahora entiendo que esto viene del lado de la mano de la reconfiguración económica, donde se hace un reset completo. Podríamos hablar o no ya de gran apagón, pero algún tipo de apagón digital o algo para que esas cripto terminen de valer cero. La reconfiguración hacia el petrodólar como moneda digital o el dólar como moneda digital única de nuestro sistema. El mundo repartido en dos nuevamente. Esta vez no es Alemania, es Ucrania, con las cuestiones bien establecidas, con Estados Unidos controlando la OPEP, controlando la formación del dólar, en nombre de Inglaterra, ¿no? Obviamente. Ellos hacen todo atrás, ellos manejan los hilos. Bajo el Imperio Bizantino, Roma al poder. Vamos a ver desinflarse montones de referentes económicos, de CEOs, de empresarios poderosos que nos decían que este pibe con esta edad, mirá toda la plata que hizo. Se te caen esos ejemplos que tenías de vida, porque lo vas a ver en las inmundicias más inmundas. Hoy sos vos y lo que vos seas para tus hijos. Tus hijos tienen que ver quién sos vos. Imperfecto de hacer, pero incapaz de cometer esa atrocidad que cometen otros. Incapaz. Dale esa herramienta a tus hijos, trabajá la tierra, enseñale a trabajar la tierra. Interactúa con el mundo de afuera, no hace falta te encierres, no hace falta te vuelvas un hippie, no hace falta te vuelvas un outsider total, no, es adquirir nuevas herramientas. Las herramientas de reconectar con tu ser protector y proveedor. Esa es una de las opciones. Pausa. El invierno está llegando y no les hablo del clima. Vamos a enfrentar un mundo donde la única moneda de valor no es una billetera fría, no es un cripto, no es un lingote de oro, no es un lingote de plata, sino que la única unidad de intercambio y valor que vamos a tener es lo que vos sepas hacer con tus manos. Que vos puedas cubrir la capacidad de generarle a tu familia la energía, con leña, no sé, con lo que sea, con gas, que puedas darle el alimento. Se viene un momento donde nos igualan a todos, y solo se van a destacar aquellos que tengan la posibilidad de trabajar tierra y proveer. Quizá no sea tan drástico, pero por lo menos sí para nosotros que ya no estamos dispuestos a transar con algunas cuestiones del sistema. Así que a prepararse para el invierno. Me rectifico mis dichos, pensé que venía un nuevo encierro que se adelantaba del 2028 al 2026, pero el formato cambió y nos proponen un escenario de guerra para poder seguir teniendo el poder. Si llegaste hasta el final, metele un suscribir, dejame el comentario. Yo estoy muy disconforme, estaba muy conforme con mi primera versión del video, estoy muy disconforme con la segunda mitad del video, porque estaba cerrado, ¿viste? Cuando vos decís, uy, la pucha, tengo que arrancar de nuevo,
Pero, ¿y qué dije en ese momento? Porque hay cosas que salen, que no las leemos, que fluyen, ¿viste? Que te conectás. Y estoy muy desconforme con esta segunda mitad del video porque estaba muy conforme con, con mi primera versión de la segunda mitad del video. No obstante, creo que todo lo que había que decir está dicho. Si llegaste hasta esta parte, te gusta, déjame el comentario, corregime en lo que me haya equivocado. Hay veces que yo digo cosas que están en mi cabeza que no tienen que ver con... O sea, estoy diciendo algo, pero mi cabeza está pensando en otra cosa y creo que la gente normalmente conecta con lo que estoy pensando, no con lo que estoy diciendo. Pero déjame tu comentario. Este video no se va a difundir por un algoritmo X, ni por nada, ni porque yo soy lindo, ni porque soy negro, ni porque soy argentino, ni porque nombré los que nombré. Se va a difundir porque vos lo compartís. Así que también cuento con eso. Bueno, les pido disculpas por las desprolijidades que pudieron haber habido. Saben que yo esto lo hago hace más. Hoy el día entero se fue en esto. Podría haber sido más fácil, pero el día entero se fue en esto. Y lo hago desde el corazón para compartir con ustedes mi manera de ver o pensar y sobre todo darle la posibilidad de que no se coman todas las curvas. Esto no es cuestión de zurdas o derechas, zurdos o derechos, fachos o no sé, o socialistas, liberales o no sé, o sionistas. Estoy nombrando si suelto y random. Esto es una cuestión de que el poder global se reorganiza para seguir teniendo el poder sobre nosotros. Como le dije antes, la máquina sintiente. Ojalá algún día me anime a terminar de plasmar esta idea y lo haga a través de un libro, que es mi idea, mi anhelo. Pero somos la máquina sintiente. Y ellos reordenan su ganado, reordenan su granja. Te dejo un abrazo. Gracias por estar ahí del otro lado.